Señor Jesucristo. Ponemos este tiempo de predicación en sus manos, Señor Jesucristo. Después de que hemos glorificado y exaltado y alabado su nombre, le damos gracias por estar nuevamente sirviéndole, Señor Jesucristo. Y sabemos, Padre, que pues usted siempre nos está hablando. En esta hora sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu y ser y dirección sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado. Y la gloria absoluta es para usted. En el nombre de Jesús, toque los corazones de los que van a ver su predicación ahorita o más después, y que les enseñe cómo derrotar estos enemigos, que es la depresión y el estrés, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy el Señor Jesucristo quiere hablarnos de cómo derrotar, ¿verdad?, la depresión y el estrés, ¿verdad? Cómo derrotar la depresión y el estrés, ¿verdad? Sabemos que derrotar la depresión y el estrés, tenemos que saber que es algo que siempre ha estado, tanto a millones de cristianos afecta como a la gente que no conoce a Cristo. Pero tenemos que saber que, pues, como un hermano o cómo llega la depresión. Sabemos que la palabra de Dios nos habla de 4 personajes que pasaron estrés y pasaron depresión, y entonces pensamos que pues no está en la Biblia, pero sí está. Entonces primero tenemos que saber que la depresión, ¿sí?, las razones por las cuales surgen, ¿sí?, es porque cuando hay una autoestima baja, las razones por las cuales surge la depresión. Cuando hay una autoestima baja, cuando hay fracaso en los estudios, cuando hay conflicto con los padres, cuando hay crisis financiera, ¿verdad?, cuando hay enfermedades, situaciones de enfermedad, por la pérdida de un trabajo, ¿verdad?, por la muerte de un ser querido, ¿sí?, por un embarazo no deseado, etc. Esas son algunas de las razones por las cuales la gente se deprime, ¿verdad? Y también vemos sus síntomas, que es sentirte triste, sentirte cansado, sentirte con sentimientos de inutilidad, de culpa, de pensamientos de desesperanza, dificultad para concentrarse, insomnio o irritabilidad o pérdida de peso, pensamientos de muerte y suicidio, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede cuando una persona está deprimida, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que así como la depresión, también está el estrés, ¿verdad? Y sabemos que el espíritu de suicidio y el espíritu de muerte tenemos que atarlos, y la depresión desde el punto de vista espiritual, en el nombre de Jesús, atar y derribar de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Entonces, si ya sabemos qué es la depresión, ¿sí?, y si sabemos que está en la Biblia, y ahorita debemos saber que con respecto al estrés, estamos viviendo en un mundo estresante. Aunque no somos de este mundo, pero estamos aquí en la tierra, y entonces hay estrés, ¿verdad? Y el estrés, pues, tiene causas físicas, emocionales, mentales y espirituales. 4 ámbitos afecta el estrés. Pásenle, hermanos. Afecta el estrés afecta la parte física, la parte emocional, la parte mental y la parte espiritual, ¿sí? El estrés es un estado de alerta, ansiedad o miedo, ¿verdad? El estrés, ¿verdad?
el estrés natural y estrés espiritual. Nosotros tenemos que ser sabios como hijos, hijas de Dios, sabiendo que estamos viviendo en un mundo en el cual ahorita cuántas personas se han resistido al cambio, cuántas personas han dejado de tener un trabajo fijo, cuántas personas han dejado ver un ser querido, cuántas personas no están en situación de divorcio por la cuestión de que el matrimonio cayó en inestabilidad financiera, y entonces esas familias han caído en depresión, y no solamente en depresión, en estrés. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que discernir, porque a veces pensamos que todo es natural, o que todo es nada más espiritual. Yo esta semana Dios me permitió pasar estrés, no solamente estrés, me permitió pasar depresión, en el sentido de ver pues el enemigo traía, ¿no? De que como mis padres me aborrecen, ¿no? Porque pues yo predico la palabra, ellos no lo conocen, no conocen bien, pero se dejan influenciar, y el enemigo quería desanimarme primero y después deprimirme, pero el enemigo siempre viene con pensamientos de tu pasado. Yo fui una persona deprimente, muy deprimida cuando no conocía a Cristo, muy insegura, y no conocía a Dios hace 30 años, podemos decir. Y entonces siempre en diciembre me sentía triste, me sentía solo, me sentía incomprendido. Es más, llegaba momentos en que no quería ya ni estar vivo, ¿no? Pero eso, pues había razón, porque no conocía los síntomas de la depresión, no conocía las causas de la depresión, no conocía el estrés. Pero ahora, como hijo de Dios, tenemos que ser radicales. Y entonces, como estaba en eso, empecé a hacer ejercicio, empecé a enfocar mi mirada en Cristo, ¿verdad? Empecé a enfocar mi mirada en que Dios va a alcanzar a mis padres, ¿verdad? Entonces, el enemigo ya no llegaba con eso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que venir al servicio, a los cultos, porque aprendemos mucho. Y como es una iglesia de guerra y de liberación, tenemos que saber que también la de depresión es espiritual. Así como hay una depresión natural y hay una depresión espiritual y un estrés. Y entonces, en este tiempo, pues mucha gente se está estresando, hasta nuestros hijos. Y tenemos que saber cómo ayudar a nuestra esposa, cómo ayudar a nuestro esposo cuando está en estrés o cuando está en depresión, o nuestro hijo o nuestra hija. Por ejemplo, ellos se fatigan mucho, los niños, porque a los jóvenes, los adultos, porque fueron muchos cambios. Y a veces el enemigo dice, es mucha tarea, es mucho trabajo, no vas a poder resolverlo. Y entonces ellos se presionan, se estresan. Y entonces, cuando nosotros tenemos una noticia negativa, también es lo que me enseñó el Señor para la iglesia, para los hijos. Cuando nosotros recibimos una noticia de un ser querido, o de un ser amado, cercano o lejano, si no sabemos controlar esa noticia, en el sentido, perdón, dominar esa noticia, en el sentido de, Señor, esta noticia te la pongo en tus manos, no me debe de afectar emocional, ni me debe de preocupar, te la pongo en tus manos. Esa es la forma de pararla, que no llegue a ti, porque si llega a ti empiezas a cargar ese problema, a cargar esa persona, a querer cargar esa enfermedad, cuando tú no puedes cargar nada. Entonces el Señor nos enseñó eso, porque al recibir esa noticia, pues en ese momento no dormí un día, una noche. Entonces nunca me había pasado, pero entonces no entendía. Pero el Señor me dijo, cuando recibas una noticia así, ponla en mis manos, déjala en mis manos, tú no la tienes que cargar, tú no puedes ayudarme en eso. Y entonces eso evitó al segundo día que yo me
no durmiera. Ya pude dormir, pero el problema es que si nosotros no sabemos hacer eso, entonces llega el estrés. Después de llegar al estrés, aumentan los triglicéridos en nosotros y el colesterol alto que está afectando a muchos. Y entonces, si nosotros sabemos poner y dominar esa situación con el poder de Cristo y ponerse en las manos de Dios, tenemos que aprender a descansar, a ejercitarnos ahí. Y por eso vamos a enseñar esto en la escuela de los jóvenes y niños, para que ellos aprendan a resolver problemas en esa situación de recibir una noticia negativa, porque ellos se estresan cuando las calificaciones no van como ellos quisieran, porque ellos se estresan cuando los jóvenes que no conocen a Cristo vienen con palabras y les dicen: tú no eres nada, no sirves para nada. Entonces tenemos que aprendernos a ejercitar. Y el Señor me ponía, porque hace tiempo, si se dan cuenta, y está ahorita en Discovery Channel, está un programa que se refiere a supervivencia. Un hombre que está en diferentes escenarios y situaciones, y él aprende a resolver el problema para cómo escapar o salir de ese problema. Pero nosotros sabemos que el que nos ayuda en todo es Jesucristo. Pero dice el Señor: si mis hijos, si mi pueblo aprende a usar mi poder, aprende a valerse de mi fuerza, aprende a ser sabio y a tener un discernimiento profundo, dice, podrá caminar en niveles de salud victoriosa. Entonces la depresión y el estrés que estamos viendo, pues hay un estrés natural. ¿Y cómo es el estrés natural? Dolores de cabeza, tensión en el cuello, en los hombros, dolores de cabeza, ¿sí? Fatiga, problemas estomacales, falta de sueño, ¿sí? Irritación, ¿sí? Ansiedad, tristeza, ira, impaciencia, irritabilidad, pensamientos de desesperanza, ¿sí? Ese es el estrés natural, ¿sí? Entonces, vemos que también hay un estrés espiritual, que en el libro de Isaías habla de los yugos. Los yugos, ¿sí? El enemigo usa yugos de esclavitud, yugos de drogadicción, yugos de opresión. Y entonces tenemos que romper eso en el nombre de Jesús. Y tenemos que saber cuando nuestro hermano está pasando una prueba de depresión o está en depresión, porque también Dios lo permite. Elías estaba en depresión cuando le dijo a Jehová: basta ya, mátame, Jehová. Estaba deprimido. Entonces, tenemos que ayudar a nuestro hermano, pero también tenemos que tener discernimiento, porque a veces todo se lo dejamos al diablo y no todo es así. Y vamos a ver 3 casos bíblicos, ¿sí? Primero vamos a ver, ya vimos qué es depresión, ya vimos qué es estrés, pero ahora vamos a ver bíblicamente. En Números capítulo 8, versículo 13, dice la palabra de Dios. En Números capítulo 8, ¿sí? En Números capítulo 20, es no 20, sí. En Números, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? En Números capítulo 20, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Números capítulo 20, versículo del 8 al 13. Dice la palabra de Dios. En Números capítulo 20, versículo del 8 al 13. ¿Sí? Números capítulo 20, versículo del 8 al 13, perdón. Dice: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Entonces Moisés tomó la vara de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes,
¿qué hemos de hacer? Salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Sí? Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y el cual se santificó en ellos. ¿Sí? Contendió. Rencillas. ¿Sí? Si te das cuenta, vemos aquí, por ejemplo, el caso de cómo sucedió de aguas. ¿Por qué crees que el Señor habla de estas son las aguas de la rencilla? ¿Por qué crees que el Señor habla de los hijos de Israel contendieron? Contender y estar en rencilla. ¿Y ahí con quién estuvieron? Con Dios. Contender con Dios y estar en rencillas con Dios es meternos en problemas con Dios. Cuando un hijo nosotros personal, nuestros hijos, les damos una instrucción y no nos obedece, va 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y llega el momento que te dices, pues ya te expliqué tantas veces. Entonces eso hace que te estreses, eso hace que se estrese la persona, tanto la que le ha dado una instrucción como el que no la ha recibido y no la ha entendido. Pero también el Señor nos permite eso para probar nuestra paciencia, ¿verdad? Entonces Moisés pasó una situación de rencilla, aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová. ¿Sí? Así es. Entonces, nosotros tenemos que aprender a desahogarnos, no ahogarnos, desahogarnos. ¿Cómo nos vamos a desahogar? Platicando con Jehová. ¿Cómo nos vamos a desahogar? Platicando con el Señor, o con mi apóstol, o con mi maestra de la escuela de niños o de la escuela de los jóvenes, o preguntando al médico que visité para asesorarme en algún asunto de salud, naturalmente que él conoce en el ámbito de medicina. Siempre tenemos que expresar nuestros sentimientos, siempre tenemos que hablar, siempre tenemos que aprender a hablar, más que nada, y expresar. La mayoría de nosotros no hemos aprendido a expresar nuestros sentimientos. No hemos aprendido a desahogarnos delante de Jehová. Pero Dios quiere que aprendamos a desahogarnos delante de Jehová. ¿Qué quiere decir desahogarnos delante de Jehová? Señor, te pongo todo en tus manos. Señor, ayúdame. Señor, no sé resolver este problema. Dame sabiduría como se la diste a Moisés. No sé qué hacer en esta prueba que me has permitido y lucha. ¿Qué tengo que hacer aquí? Él te lo va a hacer, Él te lo va a decir. Pero a veces nosotros queremos ayudarle a Dios, queremos meterle fuerza física al problema o meterle dinero al problema, en el sentido de cuando Dios no ha mandado, y entonces pues no suceden las cosas como quisiéramos. Y te estresa uno porque dices, pues ya le dije a mi hijo, ya le dije a mi hija, ya le expliqué también. O ya le dije al maestro, ya le dije al empleado, ya le dije al trabajador, y no me hace las cosas como yo le he dicho. O no me hacen mis hijos como les enseñé. Y si te estresas, Aarón, Moisés se estresó. Pero antes de eso, si ustedes se dan cuenta que Moisés dice que también llegó el momento que la congregación era grandísima y que ya no podía cargar o mandar. Entonces dice que Dios usó a su suegro Jetro para delegar autoridad. Amén. Entonces es una forma de desestresarse, Pero vemos aquí, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ahora Elías, en Primera de Reyes 18, Primera de Reyes, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, vamos a ver. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Vamos a ver ahí,
Ajá. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Reunió a los profetas, ¿sí? Está largo, pero vamos a ir directo a la cita, ¿sí? Porque es largo, pero lo que el Señor quiere que entendamos es que toda persona, Primera de Reyes 19:4, toda persona, 19:4, Primera de Reyes 19:4, y él se fue, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Si te das cuenta, en lo que íbamos a leer en el capítulo 18, después de derrotar a los 450 profetas de Baal, Elías cayó en depresión, se deprimió. Entonces, nos avisa y nos habla el Señor que su iglesia, o millones de cristianos, cae en depresión en una parte de su vida o varias veces al año. Pero no solamente a su iglesia, sino a todo el mundo. Porque estamos, como iniciamos al principio, estamos viviendo en un mundo estresante. Y más ahorita. Porque les digo, muchos dejaron su trabajo, porque muchos no les alcanza el dinero, porque a veces no estamos previstos, no aprendemos a ahorrar, y de momento que uno se enfermó y el otro se enfermó y al otro le faltan cosas. Y Señor, pues todo, al Señor, pues claro, el Señor es el que responde. Pero nosotros tenemos que también gastar menos de lo que ganamos. Hay muchas cosas. Si tú no planeas las cosas, si tú no ordenas las cosas, tú vas a ser estresado más, pero no es por Dios, por el enemigo, sino es porque tú mismo, o yo soy desordenado, no planeo las cosas. Tenemos que ser direccionados en ese sentido para no estresarnos. En pocas palabras, ordenado. Pero sabemos que Elías fue un siervo de Dios, fue un profeta de Dios, que Dios usó de una manera poderosa. Y a veces no podemos entender cómo es que llegó a deprimirse. Si él mostró el poderío y la artillería y la grandeza de Jehová derrotando a los 450 profetas de Baal, y ahora aquí lo vemos que está molesto, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, se deprimió. Si nos deprimimos, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que entender por qué nos deprimimos. O cuando ya está tu hijo, o tu hija, o tu hermano, o un hermano en Cristo que está en depresión. Ahora el problema, vamos a ver cómo solucionar eso. Dios nos ha venido enseñando que hay que cambiar nuestra alimentación. Eso ya nosotros lo platicamos, por eso lo hablamos con autoridad. Segundo, ser ordenado. Tercero es gastar menos de lo que gano. 4, ahorrar. 5, saber explicar las cosas que estoy enseñando. Si se dan cuenta, hay gente que tiene mucho estudio pero no sabe enseñar, no tiene el don de enseñanza. Y entonces, ¿de qué sirve que haya tenido muchos estudios si no sabe enseñar? Pero hay gente que no fue a la escuela, pero Dios le dio dones y la usa y sabe enseñar y sabe explicar. Entonces, ¿qué es lo que provoca el estrés? El desorden. ¿Qué es lo que provoca el estrés? El no planear. ¿Qué es lo que provoca el estrés? El no confiar en Dios. ¿Qué es lo que provoca el estrés? No poner la mirada en Jehová y le poner la mirada, ay, ya nomás me cansan, tengo 200 pesos por la quincena. Ay, es que me falta esto, ya estoy poniendo la mirada en lo que veo. Y a nosotros, los que servimos a Dios y que estamos al frente de una iglesia, ¿cómo nos estresamos? Cuando queremos ayudarle a Dios. Cuando queremos caminar no por vista, perdón, no por fe, sino por vista. Pero nunca es por vista, es por fe.
¿Cuándo nos estresamos? Cuando recibimos una noticia que no esperábamos de algún ser querido, de algún familiar. Sea de muerte, sea de cualquier forma. Y si esa noticia no la ponemos en las manos de Dios, entonces no dormimos, entonces nos estresamos, se suben los triglicéridos y colesterol alto, se sube el estrés, y ya después le decimos al diablo que él tiene la culpa, cuando no ha sido, sino que es, el estrés es como una fuerza. Hay un estrés positivo y hay un estrés negativo, y hemos visto de un estrés natural y un estrés espiritual. Pero también hemos visto que la depresión es natural porque estamos en un mundo que nos estresa y en un mundo que siempre trata de tener el dominio sobre el más pobre, sobre el más necesitado. Y entonces, la depresión en una etapa de tu vida llega. Por eso a veces ministramos matrimonios y nos dicen, es que mis hijos no los aguanto, apóstol. Tienen este problema, ya les expliqué esto, y ya usted oró, y ya están ahora de nuevo igual. Pero le digo, bueno, es que tú no fuiste niña. De cuando saliste del vientre de tu madre, 9 meses, naciste, y después de que naciste, ¿no hubo un cambio? Ya no lo tenías en el estómago y hasta afuera. Y ahora lo andas cargando aquí tu bebito. Y después de ahí pasa un año y ahora ya lo tienes en cunero. Y después del cunero ahora él se anda gateando de rodillas. Y ahora él camina y se cae y vuelve a caminar. Y ahora de ahí, ¿qué pasa? Corre, agarra todo, toca todo. Son etapas que esas son naturales. Que tú no te debes desesperar. Es más, tú tienes que ser paciente. Quería ser padre, quería ser madre. Ese es el precio de ser madre, más que nada las mamás. Porque la mamá, realmente siempre he dicho que la madre, la mujer trabaja más, está al cuidado de todo, ahora ministra, responsable, es disciplinada, la mayoría. Por eso tenemos que premiar a las mujeres, porque hay que darles el reconocimiento de parte del Señor, que son... que no están atrás de un gran hombre, van a un lado, porque la mayoría dicen, atrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, ese es el mundo. Entonces, cuando no ponemos las cosas en su lugar, hay estrés. Pero en este tiempo de noticias, que nosotros no debemos de enfocarnos a las noticias del periódico, de la televisión, de la radio, eso no nos debe de importar, porque eso está escrito. Pero hay noticias que vienen a veces de nuestro familiar o de nuestros padres. Es que pasó esto, es que está en el hospital, es que está enfermo, es que es... Y entonces, si no tenemos ese dominio y no se lo ponemos al Señor, lo queremos cargar, queremos resolver. Pero cuando tú dices que se haga tu voluntad, Señor, empiezas a descansar. Que no es fácil, porque una cosa es decirlo y una cosa es vivirlo. Pero es una forma de aprender a desestresar. Entonces, tenemos que saber, yo por ejemplo lo he vivido, ¿sí? Que a veces te cargas de problemas, en el sentido de que quieres solucionarlos. ¿Cuántas veces ustedes antes de llegar a Cristo vieron ese muñequito que tenía un mundo grandote atrás y quería cargándolo como el pípila? ¿No? Trae depresión y tantas cosas. Nosotros no tenemos que cargar nada. ¿Sí? Tú no puedes cargar, yo no puedo cargar con los problemas de mis padres, ni de mis hermanos, ni de mi esposa, ni de mis hijos, nada. Tú tienes que ponernos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque si no te vas a estresar, te vas a cargar. ¿Y cómo sabemos que estamos cargados de problemas? Sentimos que nos duele la espalda. Sentimos que hay algo que está encima de nuestros lomos. Esta parte se llama nuestros lomos. De aquí, esta parte. Después, cuando enseñamos la armadura, cuando entremos más adelante, cuando ya lleguemos a la etapa de la armadura, de las armas espirituales,
vamos a entender que los lomos, el enemigo, sabe que la fuerza está en los lomos y también en la cintura. La mayoría sabe que la fuerza está en la cintura. Si le preguntas a cualquiera, a uno que no conoce a Dios, tú pregúntale, ¿dónde está la fuerza que Dios te ha dado? Y te van a decir, en la cintura. Pero uno que conoce la palabra de Dios te va a decir dónde está la fuerza, que conoce la armadura. Está en los lomos. Entonces, el enemigo tiene puntos para... Yo le he dicho a mi esposa, hay que discernir cuando es un ataque espiritual, y cuando es estrés, y cuando es depresión, opresión, supresión, desilusión. Eso siempre lo sé. La mayoría sabe de opresión. ¿Qué es opresión? Es como si te estuvieran presionando. Se llama opresión. Todos lo saben, porque lo habla la Biblia, los Salmos. Pero muy pocos saben lo que es supresión. Muy pocos saben lo que es opresión, supresión, depresión. Ahorita estamos hablando de depresión. Opresión, supresión, depresión, desilusión. Cuando tú ya sabes cómo si es espiritual o es natural, pues vas a atacarlo. Porque la depresión es espiritual. Ata la depresión. Ata el espíritu de suicidio. Ata el espíritu de desesperación. Ata el espíritu de muerte. Échalos fuera en el nombre de Jesús y mándalos al abismo en el nombre de Jesús. Y ahora, mi mente, mis emociones, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi ser, se meten en la paz de Cristo, en la libertad de Cristo, en la seguridad y confianza de Cristo, en el nombre de Jesús. Esa es la forma, ¿sí? Porque si se dan cuenta, nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos que estamos en una etapa en la escuela donde hay mucha gente que se deprime. Yo lo viví. Hace años, cuando yo estaba en el tecnológico trabajando, había gente que ya estaba en segundo semestre, cuarto semestre, quinto de la carrera universitaria y se embarazó. Y ya después, pues no sabía qué decirle a su madre y a su padre, y entonces quería abortar. ¿Y cuántas veces Dios permitió que yo atendiera a esas jovencitas para decirles que no tienen que matar a ese bebé? Él no tiene la culpa. Que tienen que enfrentar el problema, que tienen que enfrentar la situación. Nosotros tenemos que aprender a derribar a nuestros enemigos, tenemos que aprender a confrontar a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a enfrentar a nuestros enemigos y derribarlos, como David derribó a Goliat. No huir a los problemas, no huir a tus enemigos. Por eso el Señor quiere enseñarnos hoy cómo derrotar el estrés y la depresión. Como hijo de Dios tienes que tener un amplio discernimiento y tienes que detectar cuando tu hija ya está entrando a una depresión o está en depresión. Tienes que entender, una persona que está deprimida duerme mucho, no quiere hacer nada, está desenfocada, no tiene ganas para hacer nada, se siente fatigada, cansada. Problemas que piensa que no va a resolver ese problema, pero el Señor quiere enseñarnos hoy que todo estrés y que toda depresión tiene fecha de caducidad. Amén. Y que se va a presentar en la vida. Por eso yo les he dicho aquí a los siervos, porque es león de la tribu de Judá, guerrero Jehová de los ejércitos. Y la identidad de guerrero se debe hablar, no la religión. Si nosotros no hablamos lo que dice la palabra de Dios, de Elías, cayó en depresión. Moisés cayó en estrés, cayó en contención con el Señor, el pueblo. ¿Por qué? Porque eso ocasionó que se estresaran. Y no solamente eso, Job. Vamos a ver Job. Dice la palabra Job 1 al 7. Job, dice la palabra de Dios en Job, capítulo 7, versículo del 1 al 7. El libro de Job, capítulo 1, capítulo 7, perdón. Job, capítulo 7, ¿ya? Del 1 al 7. En Reina Valera 1960 lo que estoy leyendo. Job argumenta contra Dios.
¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Y que días como los días del jornalero, como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga. Sí, mas la noche es larga. Y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Lleno de inquietudes hasta el alba. Job capítulo 7, ahora vamos a leer el versículo 5. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lancera del tejedor. Y fenecieron sin esperanza. 7. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Si te das cuenta, Job argumenta contra Dios. En pocas palabras, Job se estaba quejando contra Dios. ¿Sí? Y sabemos que Job, en la prueba que pasó, hubo un tiempo de desánimo. Pero no solamente de desánimo, un tiempo de estrés y un tiempo de depresión. ¿Cuándo se estresó? Cuando él pensaba que Dios ya lo había dejado. Cuando él pensaba que Dios ya no lo había escuchado. Cuando él pensaba que sus oraciones no eran contestadas al instante. Y entonces él pensaba que Dios lo había abandonado. ¿Y tú crees? Bueno, yo personalmente, a veces cuando Dios no me responde al instante, me inquieto. Como que digo, Señor, ¿qué pasa? Sé que me escuchas y que sé que me estás viendo. Y sé que todo lo que doy lo cuentas también. Pero, Señor, respóndeme. Y a veces uno quisiera eso. Y entonces se estresa uno porque, Señor, es que ya es tiempo que me des la palabra porque se tiene que predicar y si no me la das, ¿cómo voy a predicar? Por eso la hermana Gloria le pasó, no dice que no le había dado el Señor y ahora, si Señor me levantaste y ahora, ¿qué les voy a dar? Y parece que no, pero cuando tú inicias así te estresas. Porque no responde el Señor. Y incluso ya cuando estás barriendo o te vas cerca, ya te estás acercando a dar la enseñanza o explicar, y de momento viene a tu espíritu, a la palabra, viene a tu mente, viene a tu conciencia, viene a tu corazón. Dios te pone la palabra ahí y Él nomás habla dos cosas. Por ejemplo, el día domingo, pues el Señor, esa palabra me la puso el domingo en la mañana. Y yo ya estaba, digo, Señor, ¿qué va a hacer esto, no? ¿Qué voy a hacer? Entonces así pasó con Job. Señor, ya no estarás conmigo, es que mira, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué has permitido esto? Porque a veces hasta pensamos que lo hace, Dios no lo hace. Dios permite la prueba. O sea, le permite al enemigo. Pero después Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Ya llegó la esperanza, ya se fue la depresión y llegó la esperanza de que Él sabía que su Redentor vive. Y por eso Él no se desesperó, sí se estresó. Porque, pues imagínate cuánto tiempo tardó la prueba. Y no solamente la prueba, porque yo lo viví, por ejemplo, la prueba de 9 meses de fiebre tifoidea, para mí fue un calvario, para mí fue algo muy difícil. Y yo le decía al Señor, ya no aguanto esta prueba, la verdad es muy fuerte la que me has permitido. Pero no sabía que Él me iba a enseñar cosas para cambiar mi alimentación y ministrar. Y entonces aquí la prueba de Job, pero sabemos que Él pasó la prueba. ¿Cómo sabemos que Él pasó la prueba? Pues porque dice la palabra de Dios que Dios le devolvió el doble de lo que tenía al final. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿quién lo pasa? Pues todos vamos a pasar en un momento en la vida, porque a veces nos desilusionamos cuando alguien nos traiciona, o a veces nos desilusionamos
cuando al que más amas, al que más ayudas, te paga mal. Judas, con Jesús. Siempre va a estar eso en todos los ámbitos, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la familia. Siempre va a haber eso. Pero tú no te debe de afectar eso. Tienes que aprender a derrotar eso. Tienes que saber cuándo es depresión, cuándo es estrés y cuándo es opresión. Opresión en el pecho ha estado atacando mucho el enemigo y confundiendo con la cuestión de COVID. Llega con depresión al pecho, llega con opresión a la nuca, llega con opresión a la cabeza, llega con opresión a la cintura. Entonces, yo en el nombre de Jesús renuncio y rechazo absolutamente a toda depresión, a toda opresión, depresión, desilusión, sufocación de mi nuca, de mi pecho, de mi cintura, de mi espalda, en el nombre de Jesús. La destruyo, la rompo y se va por donde vinieron en el nombre de Jesús. Ahora me salgo de ellas y me separo de ellas en el nombre de Jesús y me sacudo y me declaro libre con la sangre y el nombre de Jesús. Y ahora todos los opresores caen uno por uno y son azotados uno por uno en el nombre de Jesús. Revoco, revierto, devuelvo, se las volteo y ahora lo silencio en el nombre de Jesús y declaro mi victoria. Entonces, cuando yo declaro eso, eso es todo. Si es de dolor, tienes que renunciar al dolor, porque a veces te explota, sientes que te explota la cabeza. Renuncio a la presión de dolor de mi nuca. Puede ser de brujería, de hechicería, de vudú. Renuncio en el nombre de Jesús, la destruyo, la rompo en el nombre de Jesucristo. Me suelto de ellas y me declaro libre por la sangre en nombre de Jesús. Así de sencillo. Hay que discernir cuando es ataque espiritual, cuando es opresión, depresión, supresión, desilusión. Hay mucha gente que el enemigo le ha atacado con la desilusión. Y por eso he encontrado mucha gente cuando ministramos, es que pastor, yo ya no me voy a enamorar, me pagó mal este hombre, esta mujer que le entregué todo mi amor en mi corazón. Estoy desilusionado de los hombres, estoy desilusionado de las mujeres. Ya no voy a tener novia, ya no voy a tener novia, ya no me voy a casar. Pero ese es un tiempo después de que pasaste eso. Pero también Dios también lo permitió y te enseña cosas. A mí me pasó cosas, pasé eso y aprendí cosas. Por eso te quiero decir que todo lo que pasamos, ya cuando somos hijos de Dios, es para bien. Pero nosotros no vamos a aceptar ninguna depresión, desilusión, ni estrés negativo, porque hay positivo, ¿sí? ¿Qué es el positivo? Cuando nosotros vamos caminando por la calle y de momento sale un perro o un toro y la adrenalina, tú vas ahí, te subes a los juegos mecánicos ahí en la rueda de la fortuna. Yo cuando me subí la primera vez, ¡ay, que me van a botar hasta allá! Pues sí, la adrenalina que Dios nos puso para defensa, para protección, ¿sí? Pero hay que discernir lo que es negativo. Entonces, si nosotros aprendemos a atacar las cosas y a derribarlas conforme, ¿cómo vamos a derribar el estrés? Haciendo ejercicio físico. ¿Cómo vamos a derribar el estrés? Comiendo sano. ¿Cómo vamos a derribar el estrés? Estar ocupado, en el sentido de ser ordenado, planear las cosas, planear mis tareas. Hoy toca esta tarea hacer, hoy la hago, pero ya llega el examen y antes, 2 días antes del examen, quiero hacer las 20 o 15 tareas o 10 tareas, y entonces empiezo a sentirme molesto, me siento airado, no me desvelo hasta la madrugada, porque al otro día tengo que entregar las tareas. Y entonces, ¿qué pasa? Te estresas, te puedes enfermar, te preocupas, no duermes bien y la tarea la entregaste, pero mal. A los jóvenes, ¿verdad? Están estudiando, y a nosotros también, porque eso también me ha enseñado Dios.
en tal lugar deja esto, en tal lugar acomoda esto, en tal lugar esto, en tal lugar la tienes que poner allá. Tienes que encontrarlo allá. Si no está allá, entonces lo pusiste en otro lugar. Nos estresa cuando buscamos las llaves o no las encontramos. O cuando los calcetines, los zapatos, la ropa, los libros. O sea, entre más seamos ordenados, entre más seamos planeadores de lo que tenemos y gastamos, entre más cambiemos nuestra alimentación, el enemigo no va a poder hacer nada. Porque hay alimentos que te desestresan, por si no sabes. Si yo tomo un café, créeme que el café, no duermo. A mí el café no me hace bien. Entonces yo tomo un té de manzanilla, un té de hierbabuena, le pongo miel y feliz. Si estás nervioso, estás estresado y le pones café, pues elimínate, no vas a poder dormir. Hay otros que lo ocasionan lo contrario. Pero nosotros tenemos que saber que así como hay refrescos energéticos que te dan energía, porque sí, pero hay unos que no, ¿sí? Pero traen azúcar. Entonces, es hacer ejercicio. Es poner las cosas en el Señor. Es confiar en el Señor. Es ser planeador de lo que tengo y lo que hago. Ser ordenado. Poner las cosas en su lugar me va a desestresar. Y una forma de desestresarse es no pedir prestado, que es lo que Dios nos ha enseñado. Tengo dinero, compro lo que tengo. No tengo, no compro hasta que esté orando, y ya que tenga, ahora lo compro de contado, duermo tranquilo, tengo la cosa que me compré. Pero si tú pides prestado y compraste lo que tenías que comprar, no duermes, estás preocupado que te vayan a tirar la puerta, ¿verdad? El abonero. Y aparte ya estás presionado. Y entendí, pasó esto en la universidad. Una mujer que aparentaba que tenía mucho dinero, se estresó, se enfermó y perdió hasta el empleo. ¿Y cómo lo vimos? Pues es esa gente que no es ordenada, es decir, trae un carrazo del año para que la veas y lo veas, pero no tiene casa. Es decir, no es ordenada. Tiene que ser orden. Primero me caso, después la casa, después el carro, después la empresa. Pero no me caso y no tengo casa, ni tengo trabajo, ni estudié, porque es lo que decimos a los jóvenes. O tienes dos opciones. O eres un siervo de Dios y estudias, o no trabajas, pero tienes que estudiar para poder conseguir trabajo, pero sobre todo tener a Dios, porque si no quieres recibir a Dios no eres nada. Si dice la palabra que sin Él nada somos. Entonces, esa mujer, ¿qué le pasó? Dijo, pues era secretaria y ahora la pusieron como jefa de departamento. Naturalmente ganó más. Pero ella no sabía. Y entonces dice, pues ahora pues voy a cambiar mis gustos, me pongo este cargo de la agencia. $500,000 pesos. Consiguió 50,000 pesos de enganche. Y pensó que todo el tiempo iba a estar ahí trabajando en ese lugar. Pero a los 3 meses hubo el cambio. Y se llegó el otro director, se fue el que había y se fue toda su gente. Y la tuvieron que despedir. Y entonces ella dijo, ¿ahora qué hago? Me quedé sin trabajo y me voy a quedar con esa deuda de ese cargo. Pues cancelar la compra. ¿Por qué? Porque nada más se trabaja sin dirección, sin visión. Por eso yo les he dicho a todos, ¿cómo te quieres ver de aquí 5 años, de aquí 6 años? ¿Qué quieres ser en la vida? Tienes que ser algo, porque Dios ya te dio un valor a ti y a mí. Nos dio un valor, nos sacó del anonimato, pero Él quiere que seamos cabeza, siempre cabeza, no cola. Entonces, si pedimos prestado, nos vamos a estresar, hermanos. Por eso dice la palabra que no tengamos deudas, porque las deudas te esclavizan.
te llevan al estrés y te llevan hasta la depresión. ¿Tú crees que esa mujer no se deprimió de tener el carro un mes y medio, irlo manejando y que me vea? Y de momento, sin tener ese trabajo, sin tener el trabajo, sin tener ese salario y sin tener ese carro, ¿tú crees que no se decepcionó? ¿No se desilusionó? Si estamos en un mundo cambiante, allá afuera, Cristo no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy, de siempre. Pero Dios quiere que entendamos que las cosas que nos llevan al estrés, las cosas que te llevan a la depresión, los síntomas de la depresión espiritual y física. ¿Por qué la gente jóvenes se suicida? ¿Por qué? Porque abrieron la puerta viendo pornografía, viendo películas de terror, de secuestro. Entonces tienes que atar ese demonio de secuestro, ese demonio de suicidio, ese demonio de depresión, de desilusión, que usa mucho Satanás con los jóvenes y con los adultos. ¿Por qué crees que hay mucha gente que tiene su trabajo todos los días y años lleva, y de momento le dijeron 40 años de trabajo hasta aquí? Y entonces se quedaron sin trabajo y entran en depresión. Y si no tienen a Dios, hasta se quitan la vida. ¿Por qué? Porque el enemigo les engaña. Pero nosotros tenemos que saber que atando esos demonios, echándolos fuera en el nombre de Jesús, encerrándole la puerta en el nombre de Jesús, atrás de mí, lejos de ti, y abrirle la puerta a Cristo, recibe a Cristo. Si no me estás viendo y no has recibido a Cristo, recíbelo. A Él sí debes de recibirlo. Porque cuando tú recibes a Cristo empieza la victoria. Va a haber mucha batalla, constante, frecuente, pero Dios te da todas las victorias, porque ya no peleas solo, ya está Dios contigo. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, ¿tú crees que el Espíritu Santo no nos va a, si le preguntamos, ¿qué es esto? ¿Es espiritual o es depresión? Porque me estoy preocupando y no creo en tu palabra. Por eso, hace mucho tiempo, un siervo decía, que se preocupe el diablo. Yo ya no me tengo que preocupar. Pero el pueblo no ha aprendido a confiar en Jesús. Y nos preocupamos. Y entonces, ¿dónde está nuestra fe? Nos dice el Señor en Hebreos 11:6. Sí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuándo nos preocupamos? Cuando vemos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a calzar. Pero el Señor dice, eso no tengáis preocupación. Yo sé lo que vas a necesitar mañana. Entonces, que se preocupe el diablo. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos porque todo está en las manos de Dios y Él nos va a dar sin alimentos, sin vestido ni sustento. Pero que la preocupación nos lleva a la presión. Porque una cosa es el estrés, la depresión, opresión, supresión, desilusión y la presión. Porque te dicen en el trabajo, ¿sabes qué? Ahora yo lo viví. Daba clases, era prefecto, dar mantenimiento a computadoras de administrativos y docentes, dar asesoría a gente que se iba a titular de residencias profesionales, y dar artes marciales, porque en ese tiempo pues todavía estaba metido ahí. Entonces 5 cosas querían que yo hiciera por un solo salario, no es sueldo de los diputados. Y entonces eso te estresa. Y aquí, en este tiempo final que estamos viviendo, como hablábamos de que nosotros como iglesia tenemos que saber que fuimos apartados para Dios, no para ira. Y que antes de que venga el nuevo orden mundial que está planeado a partir del 2030, quiero que sepas, iglesia, y los que están escuchando, que estamos en tiempos finales. Y si estamos en tiempos finales, Dios no permitirá que nosotros estemos ahí. Pero ¿cuántos religiosos les dicen es que la iglesia va a pasar la gran tribulación? Pues no es así. Nosotros no. Y entonces hay muchos que en lugar de darle fe y decirle lo que dice la palabra, le dicen sueñan mal. Nosotros no tenemos que tener temor hacia el enemigo, hacia los acontecimientos de esta tierra, de todo lo que está sucediendo.
No, nosotros tenemos que pedirle al Señor temor de Él, para que no nos apartamos de Él, para que nos agarremos de su mano, para que estemos afianzados, arraigados y firmes en el Señor, y atados al Señor Jesucristo, encadenados al Señor Jesucristo, porque somos siervos de Jesucristo, y solamente con Él podemos caminar de la mano y ser victoriosos, con Cristo, atados a Cristo, sujetos a Cristo, encadenados a Cristo, porque solamente Él nos puede sacar de toda prueba, de toda circunstancia. Y entonces, el estrés natural vive el mundo, y estamos en el mundo, más no somos en el mundo, pero sí nos estresamos. Yo lo pasé. Entonces tenemos que renovar nuestra mente, porque nuestra mente no debe haber derrota. Poner los ojos en Jesús, no en lo que estamos viendo, o que si tenemos dinero, que si nos falta esto, eso Dios lo va a resolver. Porque si no ponemos la mirada en Jesús y lo ponemos en cuanto tenemos materialmente, nos vamos a estresar. Tener expectativa de que lo que estamos viviendo es temporal, es pasajero. La prueba, la lucha, la tribulación, las noticias negativas de familiares van a pasar. Y entonces tenemos fe, esperanza y amor. Entonces tenemos que estar más cerca del Señor. Entonces, ¿cómo es que llega la depresión? Por fracasos en los estudios o en el trabajo. Otros por autoestima baja. Otros por conflictos con los padres. Otros por crisis financieras. Por situaciones de enfermedad. Por pérdida de trabajo. Por muerte de un ser querido. Por un embarazo no deseado. Algunas razones por las cuales la gente se deprime o llega a la depresión. Y en la otra parte, bueno, ahí mismo, pero vamos a ver que ya explicamos los síntomas de una persona que está deprimida. Está triste, se siente cansada, sentimientos de inutilidad, se siente culpable, pensamientos de desesperanza, dificultad para concentrarse, insomnio, irritabilidad, todo se enoja, pérdida de peso, pensamientos de muerte y de suicidio, pensamientos que no tienen salida a sus problemas. Es cuando una gente está deprimida. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar a Dios, poner los ojos en Dios, salir a pasear con tu familia, salir al parque. No importa que salgas a distraerte, a jugar fútbol, a tirar la pelota. No importa, tienes que salir. Porque romper la rutina, romper lo cotidiano. Por eso Dios nos habló que Él no quiere religiosos. Religiosos son los que todos los días lo buscan de la misma forma, hacen las cosas de la misma forma y por eso consiguen las cosas igual. Por eso Dios no siempre nos llamó a tener una relación con Dios, pero sobre todo en libertad de rutinas, libertad de religión, porque Dios no es religión. Libertad de los ídolos, libertad de las imágenes. Libertad, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso les decía a los pastores, aquí la restauración de todas las cosas es en el sentido del ministerio y de ejercer tu ministerio es libertad, porque Dios es libertad. Y si tú ya no estás en libertad, por eso les he dicho a las hermanas que dan clase, ¿cuál es el tema que te da Dios? Ese vas a dar. Aquí no es lo que tú quieres, ni lo que yo quiero, ni lo que quieren los jóvenes, lo que Dios quiere. ¿Cuál es la palabra que se va a dar aquí? La que Dios quiere, porque Él nos conoce, somos propiedad de Él. Y entonces, ¿cuándo nos estresamos? Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no nos salen como quisiéramos. Pues también nos estresamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo nos estresamos? También cuando nosotros no les damos libertad a nuestros hijos. Y a fuerza vas a estudiar ingeniero porque yo soy ingeniero. O a fuerza vas a estudiar música porque yo estudié música. O a fuerza vas a ser
arquitecto, porque yo soy arquitecto, y entonces en lugar de estar edificando correcto a nuestros hijos, estamos derribando sus talentos, sus dones y su forma de desarrollarse en el ministerio. Entonces, le doy gracias a Dios por pasar esta victoria de depresión y estrés, que por eso Dios me la dijo que se las enseñe, ¿sí? Y entonces entendí que también comer sano me ayudó, y no solamente me ayudó, sino que no puedo cargar con los problemas, no puedo cargar con las noticias negativas. Tengo que aprender a cómo combatir esa situación no resuelta. ¿Cómo es una situación no resuelta? Pues una situación no resuelta es aquella que está en pelea, por ejemplo, si es un juzgado, es un asunto, o en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte, cierta persona, cierto familiar o que sea. Tú no tienes que estar preocupándote, es que ya salió, es que cómo, es que cuándo, o es que ya saliste en la lista de la universidad, es que ya saliste en la lista de las casas de los beneficios, y te estás estresando. Nos estamos estresando porque nos estamos inquietando. Entonces, si ves que sientes cargas o sientes alguna situación difícil, tú tienes que decirle: Señor, enséñame. Ese estrés, ya sabes, ya te identificando que es estrés, pues vas directamente a hacer lo que tienes que hacer para que ese estrés sea derribado. Ya detectaste que es depresión, automáticamente hay que hacer para salir de la depresión y atar la depresión, que es un demonio espiritual, atar el espíritu de suicidio, el espíritu de muerte, ¿sí? Atarlos, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Porque es espiritual, por eso cuántos se suicidan, porque acuérdense. Y también tenemos que, cuando digo renovar nuestra mente, es que tenemos que tener la mente de Cristo y pensamientos de Cristo, porque el enemigo viene como opresión. Ay, es que será, ¿qué será? Y ya vienen los pensamientos negativos, porque como él ya no tiene acceso a nuestro interior, entonces él trata de oprimir. Y después a los malos pensamientos. Cuida los pensamientos que tienes. Renueva tu mente. Di que tienes pensamientos de victoria, pensamientos de fe, pensamientos de que sales de esa situación no resuelta, que sales de esa situación que te está quitando la paz. Ahora, inmediatamente, en el nombre de Jesús. Entonces son las formas de tener victoria y derrotar la depresión y el estrés. Esa es la palabra que nos trajo Dios. La gloria es para Jesucristo. Amén. Gracias, Paz.